Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud en el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a respirar muy profundo y dejarse llevar por mi voz y mis recomendaciones. Recuerden que si no se encuentran en la ciudad nos pueden seguir por internet. Además, si se pierden el programa o lo quieren volver a escuchar, lo pueden escuchar en Spotify. Es un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud. Este capítulo y todos los anteriores están ahí en Spotify. Y hoy voy a hablar de la violencia social. De la violencia social. Y no es porque no venga al caso, ¿verdad? Es porque viene al caso. Yo creo que todos estamos, no sé si decir inquietos, no sé si decir cansados o agotados, enfadados o fastidiados de tanta violencia. Hoy vamos a explorar algunos aspectos, algunas razones para entender de dónde surge y cómo podemos hacerle para contribuir y mejorar nuestra sociedad y erradicar, controlar la violencia que está desbordada. Hoy vivimos en una sociedad cada vez más globalizada que permite el conocimiento y contacto más o menos frecuente con personas de diferentes países, de diferentes opiniones, creencias y obviamente de diferentes formas de ver al mundo, de ver a las costumbres. Si bien, por lo general, esto supondría que genera una corriente de entendimiento entre todos, entre las distintas culturas, al conocernos, al acercarnos. Saben, en ocasiones también puede degenerar en violencia social y todo por esta facilidad que dan los medios de comunicación. Todo llega más rápido, pues, y hay cosas con las que chocamos o las otras culturas con las que chocamos y también así como se podría generar más apertura, también se puede generar más cerrazón en este choque cultural. Cuando todos podríamos pensar que sería al revés, ya que el contacto con diferentes corrientes de pensamiento pues permitiría una evolución de la sociedad hacia valores como la tolerancia, y el respeto mutuo, ¿sí o no? Pero para algunas personas lo diferente les resulta aversivo. Al percibir las diferencias entre las formas de vivir y pensar con otros colectivos, estando en algunos casos en oposición directa con las propias creencias y suponiendo la percepción de una, pues a veces desigualdad o diferencia. Esto es lo que nos puede llevar a entender a la diferencia o a la desigualdad como algo negativo. Así la pérdida del poder y la incomprensión de otros modos de ver al mundo, considerando los propios ideales como los únicos o los más apropiados, pueden degenerar en violencia. Y sí, pueden generar en violencia, porque a veces nosotros creemos que nuestro mundo es solo de nosotros, o como yo vivo, como yo pienso, es único. Y obviamente, como he repetido en algunos otros casos, todos tenemos nuestra propia razón, porque venimos de contextos diferentes, de creencias distintas, de tierras diferentes, de un trato distinto, de una familia distinta. Incluso hoy abunda la violencia cibernética, que es muy común y que es por mucho la iniciadora de muchos casos la violencia física, porque empieza por algún lugar, ¿no? Pero ¿a qué le podemos llamar violencia social? Tenemos que entender que se le dice violencia social a todo aquel acto con impacto social que atenta a la integridad física, psíquica o relacional, pues de un grupo, de un colectivo,
siendo dichos actos llevados a cabo por una persona o muchas veces por muchas personas o por la propia comunidad. ¿Por qué existe o a quién beneficia la violencia social? ¿Por qué existe? No la necesitamos. Todos podríamos ser angelicales, ¿sí o no? Sería más fácil que anduviéramos felices por las calles. Somos un poco irracionales, todos debemos de entendernos como así. Somos un poco animales. La cultura y el manejo de nuestras emociones tienen que ver con nuestra evolución humana. A mayor violencia, mayor ignorancia, mayor irracional, mayor animal. Así de fácil, así de fácil. Entonces, para erradicarla, ¿qué necesitamos? Más cultura, más educación. Suena fácil. Para mí sí, para mí sí, para mí sí. En ocasiones, ¿saben qué? Con la violencia se pretende disminuir el poder de los demás con el fin de perjudicarles a ellos, a los grupos o a sus puntos de vista, o bien para aumentar la percepción de la propia autoridad, para amedrentar a la población, a la gente. Si hay un temor social y la gente vive con miedo, hay muchos favorecidos y entre ellos obviamente están los violentos. En general podemos determinar que el objetivo de la violencia social como tal es la obtención o el mantenimiento del poder y del estatus social. Sin embargo, en muchas ocasiones esta va vinculada a la violencia política, en la que se realizan actos violentos con el objetivo de lograr, ¿qué? Díganme, poder político. Poder político. Así de triste. Existen múltiples formas de violencia social, así como violencia social. Pero obviamente todas están relacionadas y están encabezadas por lo de siempre. ¿En dónde se genera la violencia? ¿Quién la prueba? ¿Quién la desaprueba? ¿Quién educa? ¿Quién pone los límites? La familia. La familia. Todo está encabezado por la violencia doméstica y luego las agresiones racistas que se pueden dar cuando no hay un buen entendimiento. Entre estos tipos de violencia social, las homofóbicas, los ataques terroristas, los secuestros, los asesinatos, homicidios, las agresiones sexuales, el vandalismo, el acoso escolar, el acoso laboral o cualquier tipo de actuación que pretenda alterar el orden público mediante el ejercicio de la violencia. Imagínense ustedes, si no vivimos violencia todos los días y en todos lados, y lo peor que puede suceder es que lo veamos como normal. Es que es normal así de verdad. Ya no puedes asistir a ningún lado donde no haya violencia y no nos damos cuenta. Y lo peor es que no lo tomemos a chiste, a gracia. No puede sucedernos eso como sociedad. ¿Por qué? De por medio está nuestra vida y la de nuestros hijos. He hablado del contexto en el que se están educando. Se están educando en un contexto violento. Ay, ay, ay. La violencia no abarca solo actos criminales realizados de forma directa. También entran dentro de dicha consideración aspectos como los dichos, lo que se dice y este rechazo que está todos los días presente en nuestra vida, que atenta contra nuestros valores. Estos estereotipos, estereotipar a alguien, estos prejuicios y calumnias transmitidos culturalmente, sobre todo a través de los medios, que pueden incitar al odio, al menosprecio a una persona o a un colectivo. Y los ejemplos claros de ello los constituye la promulgación y expansión de creencias que incitan al machismo, por ejemplo, al feminismo también, a la homofobia, al racismo
o también a esta parte tan extraña para mí es muy extraña, de descalificar a diestra y siniestra y poner etiquetas a una sociedad en la actualidad como es chairos, fifís, neoliberales, ricos, los de izquierda, los de derecha. No podemos permitirnos etiquetar ni estereotipar a las personas. Lo peor es el objetivo de hacerlo, la finalidad de hacerlo, la finalidad de etiquetar a alguien. ¿Cuál es la finalidad? ¿Saben ustedes cuál es? Poner a unos en contra de otros, dividir a una sociedad ya ni siquiera en 2 grupos, en muchos grupos, pulverizar a una sociedad. Ya no vamos a ser los paisanos, los que nos generamos en una sola ciudad, en un solo país, en un solo estado. Ya van a ser los que estén de un lado, del otro o del otro. Y eso no lo podemos permitir. Poner a unos en contra de otros es atentar contra la paz social, porque se persigue un objetivo que para mí es muy perverso. Es perverso. Somos una sociedad heterogénea, con distintas costumbres y necesidades, y asimismo debemos vernos todos y por el bien de todos. Todos somos distintos, por lo que les digo, distintos y al mismo tiempo iguales. Somos seres humanos que vivimos en una sociedad, después somos mexicanos, después hombres, después mujeres, después trabajadores, después ciudadanos, después estudiamos, después nos preparamos. Nos parecemos en muchas cosas y en algunas otras no. Tenemos creencias diferentes, educación diferente, necesidades diferentes. Por lo que no necesitamos buscar ninguna igualdad, al menos así como se tiene concebida. Necesitamos entender y ver nuestras diferencias y valorarlas, porque eso es lo que enriquece a una comunidad, las diferencias. Y véanlas y verán, vamos a las comunidades, al pueblo, al rancho, a lo rural. Ay, nos encanta el olor, el humo, la leña y esas cosas que no tenemos en algunas ciudades, en nuestras ciudades. ¿Cómo podríamos vivir todos neutrales y estandarizados donde ya no exista eso? No podría suceder. Nos gusta, y a los que están en las comunidades rurales, venir a la ciudad, el paseo, ver algunas cosas que no hay en la comunidad, también es novedoso. Y aquí mismo en la ciudad. Todos tenemos un papel distinto. Somos una sociedad heterogénea. A algunos nos gusta el rock, a algunos nos gusta la música clásica, a algunos nos gusta la cumbia, a algunos la salsa. Pero eso no es el fin del mundo. No nos hace mejores ni peores, es un gusto. Nada más. No puede ir más allá. No puedo tenerte de enemigo porque te gusta o te deja de gustar algo que a mí no. ¿Tiene que gustarnos a fuerzas a todos lo mismo? Debemos entender que los primeros que nos tenemos que dar cuenta de esa violencia y el objeto y el objetivo de esa violencia somos nosotros. No nos podemos ver como enemigos porque nos estamos destruyendo. Y les digo que la violencia social puede originarse en contextos muy diferentes y diversos, siendo incitada por la interacción pues de una gran cantidad de variables. Así es que no existe una única causa de la violencia social, como siempre. Todo es multifactorial, multicausal. Su origen es múltiple, como muchas cosas, pero tampoco son cosas invisibles ni imposibles. También las podemos saber, entender y conocer. En la población hoy en día existen factores que son innegables, derivados de estos descuidos sociales que le llamo yo. ¿Cuáles? La falta de atención en la familia, la falta de atención en la educación, tanto en las escuelas como de los padres de familia. Y de manera general podemos decir que hoy se promueven, se aumentan con el uso
de sustancias prohibidas como las drogas, el alcohol, y muchas veces esta indiferencia de los gobiernos o la falta de vigilancia del gobierno o las policías, el abuso de superioridad física muchas veces en la administración de la administración de la ciudad, la discriminación, y luego, para colmo de males, como si esto no fuera suficiente, los contenidos en la televisión, la falta de atención y comunicación entre padres e hijos, los problemas económicos por los que pasamos todos. Ahorita hay una inflación que no se puede detener, ya no alcanza para nada, ni por muchas ayudas que den ni quien quiera dar. Necesitamos trabajo, necesitamos ser autónomos y no necesitamos que alguien nos diga cómo hacer ni que nos den una limosna. Necesitamos trabajo bien remunerado. Y estos problemas, además, familiares como la principal causa de la violencia. Además de que más, originado con todo esto, esto es lo que se siembra, esto es lo que sembramos todos los días de nuestra vida, los padres de familia que me están escuchando. ¿Y qué es lo que estamos fomentando? ¿Qué se está sembrando con todo esto? Casi nada. El pandillerismo, los robos. Los robos roban todo y de todo, cosas inimaginables en donde yo no puedo ni siquiera creerlo. No lo puedo creer, se los juro que no lo puedo creer. Mi papá tiene un espacio allá en una comunidad y ahí en el lugar donde tiene una tierra, un mezquite, puso una especie de asador, pero hecho muy ahí, hechizo, ¿no? Pues se robaron todo, el cemento, las varillas, todo, tumbaron todo. ¿Por qué? Díganme. Es algo más que eso, es un daño a una propiedad ajena. Dejas algo en la calle, jamás, no dura ni 3 minutos porque se lo llevan. Cuando esas cosas en la casa tenemos que decir, no tomes lo que no es tuyo, no es que no tenga dueño, todo tiene dueño, no tomes lo que no es tuyo. Si alguien llega a su casa, con una bici, y el personaje no trabaja, no estudia, no hace nada, y la mamá no le puede preguntar acaso, ¿de dónde sacaste esa bici? ¿De dónde la sacaste? Ve y devuélvela. No quiero cosas robadas aquí. No, pero muchas muy felices, ¿no? Que les traigan una cosa, que les traigan otra. Esa es una doble moral y no estamos contribuyendo a hacer una sociedad honesta. Y luego pagamos justos por pecadores y luego terminamos pagando absolutamente todos y nadie se salva. Y si vamos a estar con esas indiferencias, no se vale quejarse. Hay robos en las escuelas. En las escuelas se roban absolutamente todo. Yo creo que hasta las bancas se roban todo. Es imperdonable. En las casas, los cables, el cobre, las lámparas de las calles, las coladeras, los barandales. Todo, se roban las macetas, las plantas, es una cultura del robo, no es una cultura, y nos quejamos de la violencia, y nos quejamos del por qué, y nos quejamos, ¿por qué estaremos así? ¿Qué está pasando aquí? Así. Aquí hay muchas personas que somos responsables de esto, ¿y quiénes son cada una de nosotros? La sociedad, por permitirlo. No es posible, estamos viviendo en un mundo, no es en un mundo, y ni siquiera que el mundo esté así, lo estamos construyendo. Hoy estamos construyendo lo que vamos a vivir en un futuro y nada más imagínense con lo que nos está sucediendo hoy. Los asesinatos, el vandalismo, la delincuencia, la corrupción, estas mordidas a cada rato por todos lados y estas intenciones de obstruir todo para dar una mordida. Las citas en todos lados, no puedes sacar cita en ningún lado, pero quizás con una mordida, ¿no? Fomentar la corrupción, si facilitamos las citas, los trámites, nadie tiene por qué cobrar, todo mundo tiene acceso. Estamos viviendo en el mundo al revés. Incluso muchas veces falta de servicios o acceso a los servicios de la luz. Hay gente que se cuelga de la luz y se la roba. Primer lugar, porque no puede pagar o por lo que tú quieras. Pero también, ¿por qué? Pues porque hay una cultura del robo, ¿no? O sea, de la permisión.
muchos de los problemas entre las familias que no se llevan, no se relacionan, no se acostumbraron a relacionarse a malas palabras, a ofenderse y a insultarse. Entiendo yo que todos tenemos diferentes niveles de comunicación, estilos de comunicación, pero ya es el colmo. Desde niños aprenden a ser hostiles. Ay, por favor, tenemos que hacer algo entre todos. Hay gente que no tiene la más mínima conciencia de nuestro deber ciudadano. Y todo empieza desde el que tira la basura en las calles, los vecinos problemáticos en las colonias, el vecino de aquel lado que ni siquiera te saluda como si no te conociera, peor aún, como si fuera tu enemigo. En las colonias, en los barrios. La gente antes no se relacionaba así, discúlpenme. Antes éramos distintos, éramos menos hostiles, éramos más naturales, había menos diferencias, los que tienen cierto nivel de vida y los que no tienen. No había tantas distinciones, nos tratábamos igual, nos veíamos igual, no nos veíamos con diferencia. Y esto es en serio. Yo soy de una familia sencilla y no me sentía discriminada, ni discriminaba yo absolutamente a nadie. Y hasta hoy, mis valores son los mismos. Siento esa igualdad, esa equidad, hombres y mujeres, y no me importa nunca su nivel socioeconómico, en lo más mínimo, es lo que menos veo. Veo en la gente sus valores, estrecho sus manos, los miro a los ojos. Las constantes peleas entre todos, vecinos, peleas entre pandillas, miembros de diferentes colonias, los grupos, muchas veces las pandillas hasta en las escuelas hoy, ¿no? Y ya armados ya, enojados y armados. ¿Dónde están sus padres de estos chavos? Tenemos que hacer algo y entender que hoy los padres de familia, mientras mi hijo sea menor de edad, yo soy el responsable de lo que hace y voy a tener que responder por eso. Muchos pelean sus territorios como si fueran suyos, estamos de paso. Muchos tienen viejas rencillas, incluso la contaminación y la basura son parte o son un indicador de este desorden. Y lejos de este tema ecológico, tiene que ver con esta indiferencia y este poco amor al lugar en donde vivimos. Y obviamente no puede quedarse atrás este tema de la violencia que se ejerce contra las mujeres. El acoso y el abuso sexual que existe contra las mujeres. Esta es parte de esta violencia, No lo podemos dejar atrás. Es infame lo que sucede en nuestro país. Es infame. No hay discurso que alcance para explicar, para evitar el acoso y el abuso hacia nuestras mujeres, hacia nosotras. Además del mal nombrado bullying, que desde que se le bautizó de esa manera, porque la violencia y la agresión en las escuelas y en todos lados siempre ha existido, pero desde que se le bautizó como bullying, se le reconoció, pareciera que lo único que ha servido es para promoverlo. Según observo yo, la verdad, hay mofas, hay chistes y no se erradica. Al contrario, se ha hecho más grande. Y luego, el terror con el que vivimos todos los ciudadanos por las constantes balaceras en nuestras ciudades. Como si estuviéramos en guerra. Y todos son indicadores, así sea lo que sea, en la exagerada basura que hay en las calles, la falta de luz, la delincuencia en todos lados. Parece que todos somos rateros, ya todos somos rateros, o unos más y otros menos, pero nadie confía en nadie. ¿Qué tal el maltrato de los parques
ataques, el vandalismo, los negocios grafiteados, cerrados, y luego la violencia intrafamiliar. Los chavos con malas compañías buscando qué hacer. Malas compañías con personas que no los van a llevar a ningún lado que puedan merecer más que al reverendo fracaso. La injusticia que existe es parte de esta violencia. No aplicar la justicia como debe de ser, nada más a los que son mis cuates, a los que se juntan conmigo, a los que pertenezcan a mi partido político, sí los perdono aunque roben, pero a los otros no. Esto da permiso, esto permite, y esta es parte de esta violencia. ¿Por qué? Porque esta justicia se ejerce desde la venganza. Y entonces, a unos sí y a otros no. Luego este descuido de nuestros niños derivado de la desnutrición, la falta de vacunas y medicamentos en las instituciones de salud. Eso es violencia contra la infancia, es violencia, y pareciera que todos tenemos que darnos callados porque tenemos un gobierno prepotente que no puede hacer nada por nosotros y nosotros lo único que tenemos es que cumplir, nada más, y callarnos. Es una tristeza, parece que estamos atados de pies y manos. Con todo lo que ha sucedido en la pandemia, la deserción escolar, ¿qué va a ser del futuro de nuestros niños? Es un desorden. Entiendo que la pandemia nadie la esperaba, pero tuvimos 2 años, 3 años para medio hacerle o resolverle y seguimos perdidos. La tarea es de cada uno de nosotros exigir a los gobiernos, exigir a las escuelas, exigir. Nada de que no lo reprueben, aunque no sepan ni leer. ¿Cuál es el fin de ir a la escuela? ¿Aprender? Que te reprueben o que te pasen. Aprender, porque ese futuro de ese niño va a ser una presa fácil hacia ese mundo de violencia del que estamos hartos. Todos estos niños se van a quedar fuera como siempre y como toda la vida, fuera de las oportunidades de trabajo. Van a tener una desventaja muy lamentable sobre los niños que sí están atentos, sin una preparación de calidad. No tenemos que ser muy observadores para darnos cuenta de la indigencia, la migración por todos lados, la gente en las esquinas. Esas personas están sumamente vulnerables y desprotegidas, expuestas a personas abusivas. Y eso es violencia. Yo creo que deben hacerse políticas públicas para terminar con cada una de estas afecciones que generan violencia, por lo menos para controlarla, una estrategia, justamente actuando en el caso contrario de todas estas variables que les acabo de mencionar. ¿Y cuál sería el secreto de esto? Para mí, la base de todo esto para evitar la violencia familiar, la violencia a las mujeres, la falta de todo, absolutamente de todo, es la educación de calidad, donde los niños se sientan a salvo, donde los niños se sientan importantes y seguros, donde los niños aprendan del mundo, de la tecnología, de las ciencias y se sientan tan productivos que tengan valores y que si sus padres no les enseñan los valores, ellos pongan la muestra, pongan el ejemplo. Con todo lo que acabo de mencionar, súmenle ahora la violencia, de programas de televisión cargados de drama, de puro malandro, que lo pintan como héroe, en vez de ponerlo como el tirano que es. Pura gente mala, puro drama. Muchas películas en el cine que nos confunden. No sabemos ni quiénes son los buenos ni quiénes son los malos porque todos matan y todos destruyen. Entramos en este mundo de confusión. ¿Y qué tal la música? No, bueno, los chavos escuchan corridos, canciones de banda más corrientes que no enseñan absolutamente nada más, incitan al alcohol, a las drogas y a la violencia.
Y no estoy hablando de cierto género. Simplemente hay que escucharlas y las letras y todos ahí tan a gusto, cante y cante. Y luego, para colmo de males, los mensajes de políticos, del gobierno de todos los días, como si no costara dinero, nuestro dinero. Y minimizando a los que mueren como si no pasara nada, como si vivir entre los muertos fuera lo normal y lo natural. En ningún país del mundo debería verse todo lo que pasa en nuestro país y en nuestra ciudad como algo normal. Que la gente se mate no es normal. Sea quien sea, sean malos, los que sean, no es normal. Es un indicador de algo podrido en una sociedad cada día más insensible. La vida es un derecho universal y los gobiernos tienen la responsabilidad de generar las leyes para que eso suceda. No para que ahí se las arreglen ellos y se quiten la vida entre unos y otros, diciendo y justificando que son pues los malos. Y lo peor que puede suceder en un gobierno irresponsable es que se minimice como si no pasara nada y se maximice un discurso cargado de odio y de venganza, que los del pasado, que los supuestos adversarios, que a veces son reales y a veces creo yo que son imaginarios, que vienen de una esquizofrenia. Y díganme si no, si seguimos así vamos a ir directos a la destrucción. Hoy estoy hablando con un dolor tan grande por lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Deberíamos de estar enojados, indignados y más allá de eso. Quizás estemos tan agotados que no tengamos la fuerza para hacer ya nada. Nada de marchas, nada de enojos. Podemos transitar hacia otro lugar, hacia ponernos en marcha todos como sociedad. Me gustaría que les dejemos ver a todos lo que sucede en nuestra ciudad y en nuestro estado, en nuestro país. Y que ahora la normalidad sea distinta. Entender que si los gobernantes tienen los pleitos entre ellos, son entre ellos. Como bien lo dicen muchos, son entre malos, son entre los malos, entre ellos. Nosotros como sociedad no podemos involucrarnos. Tienen ellos sus formas violentas, ni siquiera estamos hechos para eso, al menos yo no. Tienen sus formas de expresarse, de tirarse unos contra otros y terminan siendo lo mismo. Nosotros no podemos seguir haciendo eso. Yo he soñado, de verdad, con una ciudad diferente, con un país distinto, donde despierto. Y todo lo que sucedió fue una pesadilla. Yo tengo la libertad de expresarme hoy con sentimientos encontrados, pero jamás voy a perder el valor de decirlo en la primera oportunidad que tenga para decir lo que pienso y lo que siento. He soñado que fue esta pesadilla y desperté, donde ya hoy nuestra ciudad vuelve a ser la misma que yo conocí cuando era niña, donde no hay delincuencia, donde todo fluye y la vida es fácil, no es tan compleja, donde podemos caminar por las calles a la hora que sea, seas quien seas, podemos hacerlo. He soñado con eso. ¿Y por qué no podemos? ¿Y por qué no lo extrañamos? ¿Y por qué no peleamos por eso? ¿Por qué nos acostumbramos? Quisiera que todo fluyera, pero es difícil. Entiendo las razones que son tan complejas y tan distintas. Hoy vivimos en la cultura del más violento es el que gana, el más fuerte o el que muestra más fuerza. Pero al mismo tiempo, la cultura del no esfuerzo. No te esfuerces, mejor róbatelo y es tuyo. También la cultura de pensar que el pobre es pobre y será pobre. Y ni modo, ese será su destino. Y algunos políticos lo tendrán que utilizar
dándoles una despensa, un apoyo, una ayuda, y ya con eso. Los están condenando para siempre a seguir dependiendo del que sigue y del que sigue y del gobierno que sigue, a ver ahora qué les da. Mientras que no seamos capaces de decir, no me tienes que dar nada, no me menosprecies, soy capaz y lo que necesito es que pongas esto, escuelas, empresas, negocios, porque necesito trabajar, aprender y sentirme útil. Todos tenemos derecho a superarnos, absolutamente todos, a prepararnos, a aspirar a una vida mejor en un país que nos ha dado mucho y al que le hemos dado nosotros muy poco. No le pagamos todo lo que nos ha dado. No hemos respetado su clima, sus ríos, sus calles, sus monumentos, sus jardines. No hemos honrado la ciudad que nos vio nacer y nos acogió como nuestra madre misma, porque no la estamos defendiendo. Nosotros, cada uno desde nuestro lugar, podemos enderezar este barco. Por favor, no perdamos la fe. Los invito a dar pequeños pasos para que entre todos pongamos la muestra de cómo una gran sociedad responsable y con principios, educación, puede salir de este pozo oscuro que hemos caído como sociedad. Hoy no podemos permitir el abuso y nunca lo debimos haber permitido. El abuso de los gobernantes ni de los acosadores de ciudadanos. No lo permitamos, por lo menos desde nuestro pensamiento. Yo sé que tenemos miedo, pero lo peor que podríamos hacer es rendirnos antes de luchar. En el caso de los políticos, sus ideologías hacen que la exaltación del líder conduzca a sus seguidores a un servilismo cuasi infantil, negándose a reconocer los errores y patologías de dichos líderes, por lo general que rayan en la psicopatía. Estos son fragmentos de el libro de 50 líderes, que acabo de mencionar, de 50 líderes que hicieron historia, de dos autores que se llaman Luis Huete y Javier García, y dice también algo así como esto que nos cae, pero sí como sociedad para inspirarnos. Justificar cualquier medio para alcanzar un fin conduce irremediablemente al cinismo y a la sociopatía, con sus grandes aliados como son la mentira y la manipulación. Y vean todos los días cuánto nos mienten, cuánto nos prometen, cuánto cumplen y cuánto manipulan y cómo manipulan a una sociedad. También dicen ellos, cuando se ha sembrado tanto mal en el mundo, la alternativa a la desesperación es inventar un relato paralelo y ficticio que descargue la propia conciencia. Pero ningún relato supera la prueba del tiempo. Los relatos paralelos, lejanos a la realidad, son pura esquizofrenia, y díganme si no. Se la pasan inventando problemas, inventando persecuciones, que son manipulaciones, que son malas propagandas, cuando los de las malas propagandas son estos actores. ¿Y cuáles serían estas consecuencias de la violencia social? Obviamente, muchísimos los que se puedan imaginar, estas pocas posibilidades y esta extensión de la violencia, porque la violencia es como cualquier daño social, es progresiva. Ahora sí que es progresiva y mortal, si no la detenemos, si no hacemos algo para cambiar, para modificar. Los daños a la naturaleza, a nuestra ciudad, a los árboles, a todo lo que nos rodea. No hay respeto,
No hay respeto por nada, ni por lo que se ve bonito en nuestra ciudad. Estos daños a las personas, a los seres humanos, a los muertos, ¿sí se dan cuenta? A los muertos, ya muertos, por lo menos eran buenos, ya muertos, por lo menos se guardaba algo, ese luto, ese fallecer, y ahora los muertos están tirados en las calles como animales. No hay respeto ni por los muertos. Este daño de las sociedades en donde mucha gente vive desplazada fuera de su lugar de origen, fuera de su ciudad, incluso fuera de su país. Todos los violentados que andan en las calles por no tener a dónde ir ni qué comer. Y esto acarrea cosas que no se ven, que son estos daños espirituales, estos traumas, estos duelos de la gente, duelos no reconocidos, muchísimo menos no concluidos. Estas corajes y venganzas, que es lo intangible, lo que no se ve, eso es lo que provoca la violencia, el odio, la venganza y obviamente seguir en estos daños de como no puedo, no tengo, como sigo en esta frustración, pues ¿qué más ha de ser? Casi nada. Este círculo vicioso como son cualquier adicción para irle haciendo, para como que sí, como que no. Para justificar todo lo que hace mi sociedad o lo violenta que es la sociedad conmigo, y entonces me justifico siguiendo por el mismo camino. Así nada más imagínense a dónde vamos a llegar. Jamás se va a detener la violencia si seguimos así, jamás, y vamos a ser más los dañados. Y para nuestra comunidad, ¿cuáles serían los daños? Casi nada. Lo que vemos hasta hoy, edificios, todos destruidos, sucios, sin mantenimiento, las bardas grafiteadas, en general toda la infraestructura de la ciudad que se supone que nosotros mismos pagamos, se paga con nuestros impuestos para nuestro servicio, pero pareciera que no estamos conscientes. Y luego este daño cultural de lo que significan nuestros monumentos históricos y el daño irreversible hacia todo lo que es nuestra cultura humana, todo lo que es nuestra cultura y la peor herencia, la herencia violenta y el deterioro al tan mencionado o muy mencionado tejido social. Y en las familias, pues obviamente, el no aprendizaje de la resolución de conflictos más que a moquetes o a palabras hirientes o a insultos o a descalificaciones. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el ejemplo de estos políticos inconscientes, insensibles, que no entienden que ellos ponen el ejemplo, no honran lo que son. Así, dejemos que ellos se peleen entre ellos y la sociedad les vamos a dar la muestra de lo que somos los ciudadanos. Hay unos extractos del discurso de Martin Luther King que nos servirían de inspiración para que abramos más todavía nuestra conciencia. Y así es que me voy a permitir compartirles algunos de estos pequeños párrafos de este tan famoso discurso de I Have a Dream de Martin Luther King. Tengo un sueño, que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño, que un día, sobre las colinas rojas de mi país, los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse junto a la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño, que un día nuestro país, que se encuentra en un estado sofocante por el calor de la injusticia,
sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y de justicia. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que yo vuelvo. Con esta fe seremos capaces de cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, incluso de ir a la cárcel juntos si es necesario, de ponernos de pie juntos por la libertad, sabiendo que un día, seremos libres y viviremos en paz. Este fue un fragmento de este discurso que es muy inspirador para movernos, ni siquiera de nuestra conciencia, movernos de nuestro lugar para hacer y deshacer. Es el momento de despertar, de inspirarnos como podamos, desde el lugar que cada quien le toca. El mío es este. Y con algunas otras personas con las que yo trabajo y colaboro, haciendo siempre el bien para todos y procurando servir en la medida de lo posible. Hoy me quedo con este sabor dulce de esperanza, pero amargo por esta sensación de dolor que yo creo que nos acompaña día a día a todos sin excepción. Tenemos tanto luto, tenemos tanto dolor que no sabemos qué hacer con él y muchas veces le damos la vuelta, lo evitamos porque no queremos enfrentarlo, no somos capaces y lo entiendo. Quizás ya estaríamos locos y nuestra cabeza no puede con todo. Yo los invito a reflexionar hoy para ver cómo contribuimos como personas violentas y en la violencia, cómo incluso dejar de hacer lo que a nosotros nos toca. Debemos de involucrarnos con todas las áreas de nuestra vida, con las decisiones políticas, que son, creo yo, que una de las ejes más importantes que hoy están moviendo a nuestro país. Las decisiones las tenemos que tomar entre todos y poner la muestra de nuestro interés por el bienestar común de nuestra sociedad. Yo me despido sin antes recomendarles que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud, canal por YouTube, y además que se suscriban y me escuchen en mi podcast de Spotify en Cómo Vivir en Plenitud y que compren mis libros en donde vienen estos y otros temas que están sumamente interesantes. Que tengan un día lleno de paz y de no violencia. Hasta la próxima. Bye bye.